Vamos a empezar entonces nuestro cruce de variables, pero trabajando, valga la redundancia, con 3 variables. Para eso vamos a venir a nuestro menú, a la parte de analizar, estadísticos descriptivos, y dentro de estadísticos descriptivos buscamos tablas de contingencia. No te olvides, son cruces de variables o también llamados tablas de contingencia. Cuando tú instales el SPSS, te vas a dar cuenta, para algunos, que van a tener la opción de tablas de contingencia, y para otros u otras versiones, cruce de variables. Le damos un clic a la tabla de contingencias y recordarás que cuando trabajamos el cruce de variables con 2 variables, solamente utilizábamos las filas y las columnas, pero ahora también vamos a utilizar una capa extra. Esta parte, la de aquí, la parte inferior o el cuadro final, se llama capa extra. Entonces a esta capa extra normalmente se le coloca a aquellos que tengan datos binarios o que tengan como máximo 3 datos. Entonces, de todos ellos, ¿cuál podríamos tomar? Si te das cuenta, donde tenemos más datos binarios, binario no siempre significa que sea 1 y 0, sino también que tenga como máximo 2 respuestas, binarios, dicotómicos. En el caso de sexo, masculino o femenino. En el caso de edad, hay rangos diferentes. En el caso de cuál es tu nivel de instrucción, también tenemos hasta 4. Usted consume, aunque sea una vez al mes, comida rápida, también es dicotómica y también es una respuesta que va a tener 2 valores. La siguiente, ¿cuál de los siguientes platos tiene más de 4 opciones? Y por último, ¿cuánto usted gana al mes? Allí son datos variados, no es un solo valor, son varios valores. Entonces podríamos trabajar aquí en la capa 1, tanto con el valor de sexo como con la variable comida rápida. Con esos 2 podríamos trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar la variable sexo y la vamos a trasladar a la capa 1. Ahora que tenemos la capa 1, tenemos que trabajar con las filas y con las columnas. En las filas le vamos a agregar nosotros también, ahora sí, alguna variable que tenga más de 3 datos. Por ejemplo, podría ser cuál es el nivel de instrucción. Y a las columnas, cuál de los siguientes platos usted consume. ¿Listo? Entonces tenemos una variable ordinal, nominal. Ya hemos visto cómo aquí nos tenemos que ir en nuestro cuadro de botones al que nos dice casillas. Y en casillas tenemos que estar activado, observado, fila y columna. Observado, fila y columna. No tenemos que hacer ningún cambio más, solamente continuar. Y ahora en la parte inferior tenemos que activar el check que nos dice mostrar los gráficos de barras agrupadas. ¿Sí? Mostrar los gráficos de barras agrupadas. Absolutamente nada más. Ahora solamente aceptar. Al momento de aceptar, vamos a tener
ahora nuestro cuadro. Quiero que ustedes lo verifiquen. ¿Cuál es tu sexo? Nivel de instrucción. ¿Cuál de los siguientes platos usted come con mayor frecuencia? Acá tenemos del sexo masculino. Tenemos del sexo femenino. Y también tenemos nuestro cuadro. Nuestro cuadro, le damos doble clic. Lo vamos a transformar en 3 dimensiones. Comenzamos colocando sus frecuencias. Acá hay 3, 1, 1, 1, 1. Otra vez doble clic. Doble clic. Agregamos profundidad en 3D. Colocamos en 1 y aplicamos. Cerramos. Cerramos y ya tenemos nuestra aplicación en 3D de nuestros datos. Pero ahora viene la parte de la interpretación. Veamos entonces la parte de la interpretación. Primero voy a capturar la pantalla del sexo masculino y después del sexo femenino. Muy bien. Entonces, comenzamos a verificar. Tenemos, como en nuestro anterior ejercicio, tenemos primero la primera fila, que son las frecuencias, y la segunda y tercera fila, que son los porcentajes, ¿Listo? Primera fila de los datos. Allí me dice 3, 1, 1, 5, que son las frecuencias. Ya hemos visto que la frecuencia absoluta es el valor que se repite y que habla acerca de la variable aleatoria. Nos dice que la variable aleatoria cuántas veces se va a repetir. La segunda fila, en este caso 60%, 20%, 20%, 100%, nosotros dijimos que hace referencia a algo. Hace referencia primero a la fila y luego a la columna. Y el siguiente, el 75, el 100, el 50 o el 71,4, hace referencia primero a la columna y luego a la fila. Pero por allí entonces alguien va a preguntar, pero profesor, ¿y el sexo dónde va? Ahí está. El sexo, o en este caso la tercera variable, va a ir al extremo izquierdo. Y en ese extremo izquierdo va a ser a quien primero tengamos que nombrar. Como profesor, que va a ser al primero que tenemos que nombrar. Así trabajes con filas o así trabajes con columnas, siempre tendrás que nombrar al comienzo a la tercera variable. ¿Listo? Vamos a ver entonces un ejemplo. Me van a ayudar ustedes. A ver. Vamos a ver. Más abajito. Listo. A ver. Me va a ayudar. Vamos a elegir al azar. Ya está. Rosemary. Rosemary. Activa por favor tu audio, Rosemary. Y, a ver, trata de ayudarnos. ¿Cómo sería el primer valor del 60%? Profesor, no lo escucho bien. Ya, para que nos puedas ayudar
a interpretar el valor del 60%. ¿Cómo sería? Mira, te vuelvo a decir cómo lo vas a hacer. Primero vas a agarrar la tercera variable, porque la tercera variable siempre va a ser el inicio de todo. Como se encuentra en la primera fila, primero agarras el valor de la primera fila y luego agarras el valor de la primera columna. A ver, inténtalo, ¿cómo sería? El 60%, profesor, sería con los nivel secundario. Ya, pero recuerda, siempre tienes que iniciar con la tercera variable. Con masculino. Así es. Sexo masculino. 42033355. Me pedí tu DNI, la ubicación, Sería el sexo masculino. A ver, inténtalo. Sería Inténtalo, no importa que te salga mal. Después yo te lo voy a corregir, no te preocupes. el 60% de el sexo masculino. El 60% corresponde al sexo masculino que tiene su nivel de instrucción secundario. Ya. Hasta allí nomás, no falta nada más. Ya no falta más. Ya, listo, Rosemary, muchas gracias. Entonces, Rosemary nos dice el 60% del sexo masculino que tiene un nivel de instrucción secundaria. Pero yo al comienzo les dije, es igual que las dos variables, solamente que tenemos que colocar siempre al inicio la tercera variable. A ver, vamos a elegir a otra persona. A ver, nos ayuda... ¿Quién? Fanny. Ya, profesor. ¿Cómo sería? Sería el 60% del sexo. El 60% corresponde a tres personas con del sexo masculino que tiene por nivel de instrucción secundaria que consume pollo a la brasa. ¿Así? Muy bien, Fanny. Esa es la respuesta. Muy bien, Fanny. Ya. Entonces, le repito cuál es la respuesta. El 60% corresponde a tres personas. Para eso puesta la frecuencia absoluta en la parte superior. El 60% corresponde a tres personas del sexo masculino, cuyo nivel de instrucción es secundaria, y el plato que mayor consumen es pollo a la brasa. ¿No era así? Cuando hablamos de la primera fila, nos veníamos, en el caso de las dos variables, aquí a esta zona y luego a la columna. Primero la fila y luego la columna. Y ahora lo único que hemos hecho es crear o colocar una nueva variable. Y para poder interpretar esa variable, comenzamos o colocamos esta variable siempre al inicio. Lo que ha hecho tu compañera, el 60% corresponde a tres personas cuyo sexo es masculino y cuya instrucción es secundaria. Y el plato que más consume
es pollo a la brasa. ¿Listo? A ver, seguimos. Ahora sí desde arriba. Adriano, interprétame este de aquí, 20%. Ya, el 20% corresponde a una persona de sexo masculino de nivel de instrucción secundaria que consume con mayor frecuencia hamburguesa. Muy bien. Listo. ¿Ven? Es solamente agregar un nuevo valor. A ver, ya está Claudia, Edith. Claudia María, ayúdanos con este valor. El 20% corresponde a una persona del sexo masculino con un grado de instrucción secundaria que come con frecuencia salchipapa o mostrito. Muy bien, ahí está. Y ahora veamos entonces los siguientes valores. Ya son, en este caso, las terceras filas. Las primeras filas ya hemos visto que son las frecuencias. Las segundas filas es primero la fila y luego la columna. Y la tercera fila, ¿cómo será? A ver, Gladys, ayúdanos. ¿Cuál, profesor? El 75%. El 75%. Aquí este valor. El 75% corresponde a 3 personas. Ay, no leo bien, profesor, espérenme. De las cuales del sexo masculino, Ya. con gran instrucción secundaria, que consume con mayor frecuencia pollo a la brasa. No, No, profesor. no. Profesor, ¿es de forma vertical en la segunda fila? Claro, en la segunda fila, perdón, o en la tercera fila, porque no se olviden, la primera fila es la frecuencia absoluta. La segunda fila tiene que ir primero la fila y luego la columna. Y en la tercera opción, que es justamente en la que estamos, tiene que ir primero la columna y luego la fila. Profesor, ¿yo lo puedo decir? A ver, Ya, a ver si me equivoco. El 75% corresponde a 3 personas que consumen con frecuencia pollo a la brasa, que tienen un grado de instrucción secundaria y pertenecen al sexo masculino. casi, pero la interpretación que tú nos has dado es de 2 variables. Eh, Te ha faltado la tercera variable. Dije masculino. No dijiste de instrucción, te fuiste de frente a la instrucción. No, dije también de sexo masculino. A ver, repítelo otra vez, por favor. A ver, el 75% corresponde a 3 personas que consumen con frecuencia pollo a la brasa. ¿Te das cuenta? El 75% corresponde a 3 personas que consumen pollo a la brasa, has dicho. Claro, y usted nos enseñó, bueno, en la clase pasada, que la segunda fila del porcentaje se leía en forma vertical. O sea, la variable que es 3, luego lo que dije arriba, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso se consume con mayor frecuencia el plato, pollo a la brasa, y recién me iba a la fila. Ya, pero la anterior clase, ¿con cuántas variables hemos trabajado? Con 2. Con 2. Ahora tenemos 3 variables. Ya, ¿y cuál es la nueva regla, profesor? Yo le ayudo, profesor. A ver, Sí, por ayuda, Claudia, Edith. A ver, sería el 75% corresponde a 3 personas del sexo masculino Ahí está. que consumen con mayor frecuencia pollo a la brasa y que tienen un grado de instrucción secundaria. Muy bien. Entonces, esa tercera variable, que es el sexo, siempre va al comienzo, así esté en la primera fila o en la segunda fila. Tal como les dije al comienzo de la clase,
La tercera variable con la que nosotros vayamos a trabajar, que en este caso es el sexo, siempre tiene que ir al inicio, así sea en la segunda fila o en la tercera fila, siempre al comienzo. ¿Ah? Vamos a seguir haciéndolo, pero ya sabes cuál es bueno, no es la restricción, cuál es la regla que estamos aumentando. ¿Listo? A ver, vamos a ver si lo hemos entendido. Siguiente, Franco, este 100%. Ya, el 100% corresponde a una persona del sexo masculino que consume con mayor frecuencia hamburguesa y tiene un grado de instrucción secundaria. Muy bien. Listo. Siguiente. Gladys. Ahora sí, Gladys. Profesor, el 50% corresponde a una persona del sexo masculino que consume con mayor frecuencia salchipapa o mostrito, que corresponde al grado de instrucción secundaria. Ya está. Muy bien. Ahora pasamos al técnico. John. Ya estamos en técnico. El 100% corresponde a una persona del sexo masculino con nivel de instrucción secundaria. No, no es secundaria. Mayor frecuencia. No, no es secundaria. No es secundaria. Técnico. ¿Ya? Técnico, ¿y qué más? Lo voy a decir de nuevo porque A ver. el 100% corresponde a una persona del sexo masculino con nivel de instrucción técnico, come con mayor frecuencia pollo a la brasa. Ahí está. Muy bien. Vamos a cambiarlo ahora. Manuel, 25%. Manuel. Manuel, ¿nos ayudas con el 25%? Parece que no está. A ver, Miguel. Siguiente, Miguel. A ver, profe, el 25% corresponde a una persona del sexo masculino que come con mayor frecuencia pollo a la brasa de grado de instrucción técnica. Muy bien. Esa es. Muy bien, Miguel. Gracias. Y terminamos con universitario. No te olvides que los que tienen 0%, esos no hay que interpretarlos. No se interpretan los que tienen 0%. Esos valores significa que no han consumido absolutamente nada. Por eso no tiene interpretación. Siguiente. Nos ayuda Nico. ¿Cuál profesor? Universitario, ¿no? Sí, universitario 100%. Segunda fila 100%. Ya, sería el 100% corresponde a una persona del sexo masculino con grado de instrucción universitario que consume frecuentemente salchipapa o mostrito. Listo, muy bien. Sherlyn. El 50% corresponde a una persona del sexo masculino que consume con mayor frecuencia salchipapa o mostrito, cuyo nivel de instrucción es universitario. Muy bien. Muchas gracias, Sherlyn. Seguimos.
vamos a colocar el sexo femenino. Mira también cómo lo estoy haciendo. No copio la cabecera. ¿Listo? Solamente saco el dato del sexo femenino. Y ahora en Paint, como ya tengo la cabecera, lo voy a arrastrar o lo voy a colocar un poquito más abajo. Aquí en esta parte. ¿Está bien? Sí. Ahí está. ¿Listo? Uy, acá no salió bien. Listo. Ahora sí. Elijo cualquiera. A ver, este de aquí. Paldiño. El 33,3% corresponde a dos personas de sexo femenino con grado de instrucción técnico que prefieren con mayor frecuencia salchipapa mostrito. Muy bien. Siguiente. Viviana. 42,9%. Digamos, 49,2%, Viviana. Interprétalo. 42,9% corresponde a 3 personas del sexo femenino y el nivel de instrucción es secundarias. Ya, ¿qué más? Que consume con mayor frecuencia pollo a la brasa. Eso debería ser si estaría en la segunda fila, pero estamos en la tercera fila. O sea, disculpas, no lo podría escuchar. Tengo un tema con mi hijito y por eso, profesor, no lo he escuchado. Ya, ¿todavía estás con problemas con tu hijito o te puedo explicar ahora? Es que lo voy a atender un rato porque voy a revisar, hay un tema que voy a revisar si está bien o está mal. Ya. Seguimos entonces, Zuleika. El del 42,9%, profesor. Sí, ese es Zuleika. El 42,9% corresponde a 3 personas del sexo femenino que consumen con frecuencia pollo a la brasa, cuyo grado de instrucción es secundario. Muy bien. Siguiente. Volvemos arriba. Adriano. 57,1%. Ya, el 57,1% corresponde a 3 personas del sexo femenino que consumen con mayor frecuencia pollo a la brasa de nivel de instrucción técnico. Ahí está. Muy bien, Adriano. Amelia. Profesor, está mal, ¿no era 4 personas? A ver. Sí, es 4 personas. Es y él 4. dijo 3. A ver, vuélvelo a repetir, Adriano, por favor. Ya, sí me equivocaba, he dicho 3.
A Lo ver. voy a volver a repetir. Es el 57,1% corresponde a 4 personas del sexo femenino que consumen con menor frecuencia prueba la brasa de grado de instrucción técnico. Ahí está. Si no te olvides, allí es la frecuencia, no es 3. De repente tuviste arriba, pero es la que corresponde. Muy bien. Gracias, Fanny. Siguiente, Amelia. 100%. El 100% corresponde a 3 personas con sexo femenino con grado de instrucción secundario que comen con mayor frecuencia pollo a la brasa. Ahí está. Muy bien. Siguiente, Claudia Edith. 66,7%. El 66,7% corresponde a 4 personas del sexo femenino con grado de instrucción técnico y que consumen con mayor frecuencia pollo a la brasa. Ya está. Por último, Claudia María. 100%. Profesor, ¿yo? Sí, Claudia María. Ya. A ver, vamos a hacer esto. Okay. El 100% corresponde a 2 personas del sexo femenino que consumen con frecuencia salchipapa o mostrito y tienen un nivel de instrucción técnico. Ahí está. Listo. Entonces, ya te has dado cuenta, por eso teníamos que primero realizar el trabajo con 2 variables. Realizamos el trabajo con 2 variables y ya sabemos que cuando trabajamos con la segunda fila, siempre tenemos que interpretarla con las variables de la fila y luego con las variables de la columna. Si estamos interpretando la tercera fila, tenemos que tomar en cuenta primero la columna y luego la fila. Pero eso es con 2 variables. Con 3 variables, lo único que tenemos que añadir, como lo hemos visto, es nuestra tercera variable que le hemos ingresado en la parte inferior. Recordarás, ¿no? Aquí, en analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia, teníamos filas, columnas, y la otra o la tercera opción es la capa 1. Y allí en la capa 1 es donde nosotros hemos colocado la tercera variable. ¿Listo? Entonces, a partir de esa tercera variable, nosotros ya hemos conseguido tener una variable o un dato más en el extremo izquierdo, que sería en este caso cuál es tu sexo. Y esa variable es la que la tenemos que colocar sí o sí al comienzo de toda interpretación. Profesor, ¿cuál es el comienzo de toda interpretación? O sea, ¿comienzo con sexo femenino? No. Primero agarras el porcentaje, luego agarras la frecuencia absoluta y la relacionas con la tercera variable. Por ejemplo, sería acá el 42,9% corresponde a 3 personas del sexo femenino. Me encuentro en la tercera fila, que comen con mayor frecuencia pollo a la brasa, y que su nivel de instrucción es secundaria. ¿Te das cuenta? Siempre, cuando trabajo con 3 variables, tengo que agarrar primero la tercera variable. Luego, dependiendo si estoy en la segunda fila, agarro la primera fila de variables y la primera columna de variables.
Y si estoy en la tercera fila de datos o de porcentajes, tomo primero mi tercera variable, luego la variable de columnas y termino con la variable en las filas. ¿Ya? Entonces, esa parte ya la tenemos explicada. Ahora va a venir tu trabajito. Un momentito.